Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo. Le habla para usted su Obba Tei Faolá o Batalá para continuar con la serie del estudio de Dilogun, en este caso específico la serie de Ogunda. Y en el caso de hoy es Ogunda Tonti o Juani que nos toca estudiar. Pero ante todo quisiera, como siempre, agradecerle a las personas que se nos conectan, que se nos suscriben tanto a nuestra página de Facebook como a nuestro canal de YouTube, que se suscriben, que nos dan un dedito arriba, pero que también nos dejan sus mensajes, sus inquietudes, sus preguntas, y así nos retroalimentamos unos a otros, porque el objetivo no es solo para allá, sino también necesitamos que sea hacia acá, porque no somos los poseedores de la verdad, ni no lo sabemos todo. Entonces, mis apures, eso es muy importante y siempre estoy muy agradecido de los mensajes que nos ponen, porque el objetivo es compartir, nada más que compartir y dar otro punto de vista sobre el estudio del Dilogun, sobre todo tratar de crear razonamientos acerca de los dichos, de los pataquíes y de las cosas que suceden, porque ya la experiencia nos ha ido enseñando que las personas se sientan un Obá o un Babalocha o una Yalocha, le lanza el caracol y de la misma manera le lanza 60 dichos por la cabeza a la persona, y la persona no sabe ni de lo que le están hablando, ni el porqué de las cosas que le están sucediendo. Entonces, acuérdense que nuestra manera de explicar va basada en las dos formas que hay de leer el caracol. Una es el orden picado y la otra es el orden compuesto. En este caso siempre empezamos por el orden picado. Y entonces que ya al principio de esta serie hablamos y desarrollamos lo que es Ogundá, pero de todas formas siempre le decimos que Ogundá de manera general significa problemas, chisme, trabajo, revoluciones, situaciones conflictivas, sacrificios que pueden tener una realización perfecta o imperfecta en nuestras vidas a través de los iré y de los osobos, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo eso, tenemos que conceptualizar lo que significa Ojuani. Y Ojuani, mis apures, significa ruina o destrucción, porque proviene de una palabra que es ojojo, que significa ruina o destrucción. Entonces Ojuani es ruina o destrucción, y es un orden donde predominan más las cosas de los muertos que de la propia vida. Entonces ya ahí tenemos una idea de la conflictividad de Ojuani como orden. Incluso aun y cuando venga en Iré, Ojuani es violento. Entonces, ya ese acompañante de Ogundá, ya sabemos que va a ser conflictivo, va a ser violento y que le va a aportar de alguna manera ruina o destrucción a Ogundá, ¿verdad? Entonces, Ojuani tiene muchos dichos. Uno de ellos es que verás el cadáver de tu enemigo pasar por el frente de tu casa. Indiscutiblemente. Si ya Ojuani, discúlpenme si Ojuani está hablando que predominan más las cosas de los muertos que de la vida misma, aquí estamos hablando indiscutiblemente de relación con Egún, y pues también estamos hablando de relación con prendas y cosas y fundamentos que hay que tiene que tener la persona obligatoriamente. Entonces, verás el cadáver de tu enemigo pasar por el frente de tu casa. Y entonces aquí ya tenemos que tener en cuenta que puede ser esto un sentimiento de venganza, porque de la manera en que lo enfocamos, lo pudiéramos estar viendo como que la realización de su deseo, de su venganza a través de un ser humano, lo cual no es para nada bueno. Dice Ojuani que si hay alguna no da la orden, la guerra no viene al mundo, y ya sabemos
lo que Batalá y alguna aporta a través de su belicosidad y lo que él de por sí trajo al mundo. Entonces, por lo tanto, aquí estamos hablando de guerra, de situaciones, de peleas, de cosas que de verdad no van a aportar nada bueno a nuestra vida. Dice Oswani que una persona que quiere tumbar a otra, ¿y de qué manera se puede tumbar a una persona? Ya sea en un cargo de trabajo, en una posición social, incluso en una posición de barrio, en una posición normal. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué manera se puede tumbar? De dos maneras, mis apures. De la manera violenta, a través del contacto físico y la pelea, de la guerra como tal, de la que ya habíamos hablado antes, o a través de enviaciones, de trabajo de hechicería, de brujería, que se pueden estar dando en nuestra vida. Entonces eso Oswani ya se lo está aportando a los Gundá. Dice Oswani que Dios dijo, yo mando las enfermedades, pero también mando las curas. Y entonces, ya aquí vemos el equiparamiento de las fuerzas como tal. Sí, vienen las enfermedades, llegaron las enfermedades en otro orden, en el anterior, específicamente en el anterior lo vimos, llegaron los fenómenos, las enfermedades, pero Olofi también mandó las curas. Por lo tanto, para cada problema hay una solución. Te dice este dicho. Por lo tanto, tenemos que ser previsores y tenemos que estar cumpliendo con los esboces que nos mandan para evitar todo este tipo de situaciones. Dice Juan y que por la mala crianza de un niño pequeño se puede perder uno mayor. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del resultado de una crianza que no es adecuada, el resultado de conceptos equivocados de nosotros como padres, donde siempre decimos, para que tengan lo que yo no tuve. Y no nos damos cuenta que de esa manera estamos privando a ese muchacho, a ese niño, de tropezar con la vida, de crecer, de expandir sus alas, de, de tener la capacidad de enfrentar las situaciones, de solucionar y en sentido general de crecer como ser humano. Entonces, si por una mala crianza es un niño malcriado, ¿de que estamos hablando? Un niño que no entiende de razones, que no entiende de conceptos, que no entiende de valores y que no entiende de papá, de mamá, de hermano y de nadie. Dice Oswani también que sacar agua en canasta. Y aquí inmediatamente lo asociamos al mal agradecimiento como tal, pero yo prefiero, en vez de asociarlo solo al mal agradecimiento, porque de alguna manera sí lo hay, lo asocio al esfuerzo que no trae resultado, al trabajo que no trae resultado. Por lo tanto, si el trabajo es lo que hacemos y la canasta resulta ser la vida, sabemos que las canastas en la urdimbre siempre tiene salidero, ¿verdad? Y entonces si usted trabaja y trabaja y ese trabajo se le escurre por ese entramado de las canastas o de las cestas y no le dio ningún resultado cuando usted mira para esa canasta, entonces de nada sirve. Y así yo lo asocio un poquito más. También, por supuesto, tiene que ver con el malagradecimiento, pero el malagradecimiento se da cuando usted hace algo en la vida y espera que se le retorne algo a cambio. Cuando usted hace cualquier cosa en la vida por una persona, usted hace cualquier acción y la hace de corazón sin esperar que le agradezcan o que se le retorne algo a cambio, entonces no hay malagradecimiento. Dice Juani que no vayas a casa de nadie si no quieres saber de nadie. Entonces, ¿qué es lo que le está manifestando Juani? Que no sea chismoso, que no esté metido en donde no le llaman, que usted se mantenga en su posición y evite cualquier tipo de chisme donde usted pueda estar implicado sin necesidad de ningún tipo, porque ya sabemos que los chismes lo que traen son desenlaces que no son tan bueno. Dice Juanes que si un niño abre la tapa de una olla caliente, la va a cerrar por el vapor. Por lo tanto, aquí estamos hablando de enseñanza de la vida.
de situaciones que pueden ser candentes, que usted va a tener que enfrentar y va a tener que sortear. Estamos hablando de un niño. Los niños hay que dejarlos que pasen situaciones, que descubran la vida, que aprendan a defenderse y que aprendan a solucionar sus propios problemas. Porque acuérdense que un niño, por la mala crianza de un niño menor, se puede perder uno mayor. Entonces hizo Juani que un sacerdote lleno de poderes, nunca superior a un oricha. Y aquí sí estamos hablando de la persona engreída, de la persona que se cree que el oricha trabaja para uno, que uno es capaz de poner a un ser superior a trabajar para uno y a manipular nuestros antojos y a nuestros deseos a la manera que nos dé la gana, cuando tienen que tener en cuenta que por muchas deidades que tengan, por muchas deidades y ceremonias que tengamos hechas, siempre el oricha va a ser superior a todo eso. Porque nosotros no somos más que seres humanos, que quizás seamos intermedios entre ellos y la vida terrenal, pero el oricha no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de ellos. Y esto va para los hermanos que de verdad se creen que porque tengan muchos poderes, que se creen superiores a todos, e incluso al oricha. Dice Juan y me apure que un mal que tú le desees a otro ser humano, en ti se verá reflejado. O sea que Juan te está diciendo claramente que cuando usted haga algo en contra de una persona, ese algo le va a rebotar como un círculo de la vida y usted va a sufrir las mismas consecuencias. Por lo tanto, Juan le está diciendo: no haga esas hechicerías, no haga esas enviaciones, no haga esas brujerías, porque usted va a ser víctima igual de esas situaciones en su vida y no va a tener nada positivo. Eso ya lo sabemos. Entonces, Ojuani y Mejapure tienen muchos pataquíes que hay que estudiar. Por ejemplo, como yo siempre le digo, los pataquíes hay que estudiar, porque de ahí sacamos la justificación litúrgica a esos dichos que decimos en consulta y que generalmente no se explican por no tener dominio de los pataquíes y de las justificaciones. Ojuani tiene un pataquí que se llama el camaleón envidioso, que tenemos que estudiarlo muy bien porque se le concede ciertas y determinadas potestades, pero a partir de razones equivocadas. Entonces estas cosas hay que entenderlas bien. Cuando usted hace las cosas a partir de las razones equivocadas, los resultados nunca van a ser buenos. Dice Juani que solo el coco conoce el gusano que lleva por dentro, y este es el nacimiento del Eguá. Y aquí también estamos hablando de Babalú Ayé en este patequí, pero fundamentalmente quiero que tengan en cuenta eso, mis apures, estudien esto, pero lo más importante es que tengamos en cuenta que para nosotros los olorichas, el Eguá nació en Ojuani. El Eguá para nosotros nació en Ojuani, por lo tanto no es lo mismo que Echu, porque Echu ya estaba cuando la creación. Dice, hay otro pataquí que habla de Carencia y sus dos maridos y las situaciones que se dan, que ya nos debemos imaginar en ese triángulo amoroso. Dice Ojuani que tiene otro pataquí que habla del desobediente y la muerte y de la mujer estéril, ¿verdad? Son pataquíes junto con el otro pataquí que habla de que la generosidad salva. Es muy importante porque generalmente la generosidad es la que nos va a dar el resultado bueno de lo que nosotros somos capaces de querer o de crear y de proponer en la vida. A través de la generosidad el resultado siempre va a ser bueno. Entonces hasta aquí, ya una vez conocido el Odun de Okunda y de haber recorrido de manera general el Odun de Ojuani, sabiendo su significado y su implicación, ya podemos nosotros empezarle a dar consejo a las personas. A partir de esta explicación de Odun Picao, podemos hablar todo Okunda, después podemos hablar todo Ojuani y, por supuesto, teniendo el conocimiento de las obras que pueden desprenderse de aquí, darle un resultado positivo en la consulta que le estamos haciendo o en el itamalé que le estamos haciendo a cualquier ser humano. Entonces, pero también existe la variante del Odun compuesto, o sea, Okunda Tonti Ojuani, que tiene sus propios dichos que se van a derivar de muchos de aquellos que ya hemos estudiado
y tiene sus propios pataquíes que de alguna manera u otra le van a dar justificación litúrgica a los de un compuesto. Entonces, Ocunda Tonto Juan y dice que no deje camino por vereda. Y aquí estamos hablando de una persona que es inconstante, una persona que no tiene compromiso con nada en la vida, no solo con el compromiso matrimonial, una persona que todo le entra por la vista, por las sensaciones y por los gustos del ser humano y no la deja entrar ni evolucionar dentro del cerebro donde se toman las decisiones importantes, por lo cual a veces está en el camino apropiado, en el camino ancho, pero por su propia necesidad termina metiéndose en el camino estrecho. Dice Ocunda Tontio Juani que no se inmiscuya en lo que no le interesa, haciendo un paralelismo con si no quiere saber de nadie, no vaya a casa de nadie. Entonces aquí Ocunda Tontio Juani ya le está diciendo, no se inmiscuya en lo que no le interesa, porque al meterse en lo que no le interesa, usted va a ser provocador o víctima de una situación violenta. Dice Ocunda Tonto Juani que no parta a la primera por la violencia. No parta a la primera por la violencia. Eso hablamos de una persona que no tiene límites, que no tiene manera de resolver una situación de forma madura, sino a través de querer tener una superioridad física o violenta a través de otra persona o de otra situación, por lo cual nunca va a obtener resultados positivos, porque si en un momento determinado logra vencer a su enemigo a través de la violencia, la idea prevalece y por lo tanto siempre va a terminar siendo el equivocado. Dice Ocunda Tontio Juani que el que trae el jolongo nunca se lo echa encima. ¿Qué quiere decir esto, mis apures? Jolongo es una mochila, una bolsa, un saco. Y aquí estamos hablando de que trae jolongo nunca se lo echa encima. Podemos hacer un paralelismo y decir que el que trajo el problema siempre termina saliéndose del problema y echándole la culpa a otro, ¿verdad? Y entonces ya aquí no podemos ser nosotros el punta de lanza de una situación que no tiene que ver absolutamente nada con nosotros. Dice Ocunda Tontio Juani que no se eche carga que usted no puede llevar a encima. Y eso está hablando de no hacerse responsabilidades que no son de usted, que no tienen nada que ver con usted, porque finalmente usted va a ser el propio perjudicado en esta situación. Dice Ocunda Tontio Juani que si no hay delito no hay culpa, y yo le agregaría que si no hay delito no hay culpa y no hay culpable, porque para que haya delito y haya culpa tiene que haber un ser humano implicado y tiene que haber un culpable. Y cuando estamos hablando de estas situaciones que son definiciones jurídicas legales, estamos hablando de prisión, estamos hablando de fiscalía, estamos hablando de policía, estamos hablando de situaciones que no son nada positivas y que no van a traer nada positivo en nuestras vidas y como ser humano. Dice Ocunda Tontio Juani que el hombre que sabe no habla y el que habla no sabe nada. Y entonces, imagínense, el hombre sabio no habla porque no le gusta perder el tiempo en discusiones fatuas y en discusiones que no le van a tener ningún provecho ni a él, ni a su familia y ni a la humanidad. Por lo tanto, paga callado, como decimos, y sigue su camino y deje que usted siga hablando todo lo que habla sin sentido, sin saber y sin raciocinio. Y este es parte del objetivo de nuestros videos, despertar el razonamiento en las personas para que podamos entender todo lo que dicen nuestros dichos. Díceme Ocunda Tontio Juani que vísteme despacio que voy deprisa. Y eso tiene que ver con enfrentar con calma y con razonamiento las situaciones que nos presenta la vida. Ya sabemos que cuando estamos apurados, llevándolo a una explicación sencilla, alguien nos está llamando y estamos apurados, siempre o nos caemos, nos falta el zapato, o nos ponemos una media equivocada, o salimos más vestidos sin peinarnos, y finalmente tenemos que retroceder, volvernos a arreglar para poder salir. Entonces, si lo hubiéramos hecho desde la primera vez, de manera despacio y de manera coordinada, no hubiera sucedido esas cosas que dicen.
este orden. Dice Ogunda Tontio Juani que si amarro la vaca, no amarro el ternero. Pero no solo lo podemos ver desde el punto de vista del animal como tal. Pareciera un poco vulgar este dicho, ¿no? Pero lo tenemos que llevar a la vida real. Y estamos hablando de familias reconstituidas, donde la conflictividad es aún mayor, donde ya sea el padrastro o la madrastra traen nuevas leyes, traen nuevos límites, y los hijastros o las hijastras siempre van a hacer resistencia a estas cosas. Por lo tanto, hay que ser previsivo, hay que ser inteligente, para poder sortear el camino, o como dice un amigo mío, la carrera más difícil de un hombre o de una mujer es ser padrastro o madrastra. Dice Ogunda Tontio Juani que aquello que despreciaste cuesta mucho más trabajo recuperarlo, perdone. Entonces, por supuesto, porque cuando analizamos la palabra desprecio, estamos hablando de un sentimiento, de una acción ofensiva en contra de un ser humano o de una cosa como tal. Porque cuando uno desprecia algo, sencillamente es porque no le gusta. Y entonces quizás la vida nos lleva a entender que aquello que despreciamos era lo positivo en nuestras vidas, pero ya sembramos el sentimiento de desprecio, y por lo tanto no va a ser, el retorno no va a ser tan fácil. Dice Ogunda Tontio Juani que el que usa la lengua como espada pierde la lengua y pierde la guerra. Y es positivo eso, sí, me apura, porque definitivamente los chismes nunca traen nada bueno. Y los chismosos siempre son más vistos, y los chismosos siempre son cuestionados en la vida. Por lo tanto, quien se dedica a eso no va a tener nada de bueno, no va a tener nada de provechoso como ser humano. Dice Ogunda Tontio Juani que la guerra nunca produce nada bueno, nunca produce ganancia, porque ya sabemos que tenemos que entender la guerra como el enfrentamiento, ya sea físico a través de las armas o espiritual, porque existe el enfrentamiento espiritual. Pero en esa guerra, en esa batalla en la que yo te ataco, tú me atacas, o tú me atacas y yo me defiendo, se va a producir un desgaste tanto energético desde el punto de vista de la energía espiritual como de la energía física de ambos seres humanos, o de tantas personas como estén implicadas en esa guerra, que generalmente son sin cuartel y son sin motivo y sin razonamiento alguno, ni sin fundamento alguno, solo son producidas por envidia y por sentimientos feos que desgraciadamente albergamos nosotros los seres humanos. Entonces, Ogunda Tontio Juani tiene sus propios pataquíes que hay que estudiar. Por ejemplo, la vagancia, la porfía y la desobediencia. 3 criterios que tienen que ver con el desarrollo de la vida de un muchacho a través de su padre, y todas esas dificultades que trae ese enfrentamiento a través de estos conceptos que no van a ser positivos para nadie. Y cuando estudiamos este pataquí, nos vamos a dar cuenta de lo que producen estos 3 sentimientos negativos en la vida de los seres humanos, ¿verdad? Y entonces tiene otro pataquí que también hay que estudiar, lo que es cuando Gun y Osai le piden perdón a Olokun por lo que estaban haciendo. O sea, los dos se enamoran de la misma mujer, los dos hacen trabajos de hechicería para conquistar a la mujer, y todas las situaciones que trae, que conlleva este enfrentamiento, que fíjense que también es físico, pero también es a través de Egun, a través de prenda, a través de enganga, a través de situaciones espirituales. Entonces, estos dos pataquíes nos van a englobar toda la justificación litúrgica de lo que hemos explicado en Ogunda Tontio Juani como Odun compuesto. Espero, me apure, que como siempre les haya sido de provecho, que nos dejen sus comentarios, que nos dejen su manito arriba o su manito abajo. Por favor, si nos dejan su manito abajo, díganos de qué se trata, de qué va, para nosotros poder mejorar en la comunicación con ustedes. Como siempre, les deseo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes
y con toda su familia. Si pueden, si está en sus manos, por favor compartan este video, compartan nuestros videos para que llegue a más hermanos, para que más hermanos se nos sumen y podamos hacer una familia aún mucho más grande de la que ya somos. Rápidamente estamos subiendo en las suscripciones, lo cual nos alegra, pero nos alegra aún más que nos dejen sus mensajes, que siempre estaremos contestando en la brevedad posible. Habló para ustedes su voz Baenio Erate y Faolao los Batalá. Pasen buenas noches.